Mi hijo, de 34 años, me llamó la peor madre del mundo porque me negué a posponer una operación que me salvaría la vida solo para pagar la escuela privada de su hija. ¿Y saben qué? Tiene razón, me elegí a mí misma. Tengo casi 52 años, me llamo Elena, y probablemente debería haber aprendido a no esperar sorpresas de la vida, pero aquí estoy, sentada con este dolor que me vuelve loca y con una llamada que lo puso todo patas arriba. Ocurrió hace exactamente 4 semanas, un miércoles. Trato de no pensar en mi articulación de la cadera, aunque no me deja olvidarla ni un segundo, especialmente cuando me despierto por la noche y hasta la sábana se siente pesada. El traumatólogo me lo dijo claro: Elena, necesitas un reemplazo total. Cuanto antes, mejor, o tu otra pierna comenzará a ceder. El coste exacto era de esos 45,000 euros que había estado ahorrando durante los últimos 10 años, apartando cada céntimo que me sobraba y negándome todo lo que no era imprescindible. Trabajaba como contable en una pequeña notaría, siempre con el presupuesto bajo control. Este dinero era mi esperanza, mi billete a una vida normal donde simplemente pudiera caminar por el Parque del Retiro sin pensar en cómo volvería cojeando. La cirugía estaba programada para dentro de 10 días y casi podía ver la meta. Ese miércoles, después del trabajo, cuando apenas logré arrastrarme hasta el sofá, me llamó mi hijo, Ricardo. Tiene 34 años, tiene 2 trabajos, una esposa, Laura, y una hija, mi nieta, la adorable Sofía, que tiene 14 años. Ricardo no me llama solo para charlar, suele enviar mensajes breves. Si llama, es que algo va mal. Inmediatamente sentí ese nudo frío en el estómago. Empezó bromeando sobre el tiempo en Sevilla, me preguntó por mi salud. Noté que ocultaba algo, su voz era demasiado alegre, falsa. Mamá, mira, tengo que pedirte un favor enorme. Muy grande, dijo finalmente, y su tono se puso serio. ¿Recuerdas que hablamos de una escuela privada para Sofía? La Academia Alcántara. Claro que lo recordaba. Es el sueño de él y Laura, pero también una cantidad astronómica de dinero. La matrícula allí son unos 25,000 euros al año. Siempre le dije a Ricardo que debía ser realista, que la escuela pública no está nada mal, pero él está obsesionado con que Sofía necesita lo mejor para salir adelante. Sé que adora a su hija. Lo recuerdo, rico, ¿y qué? Dudó. Luego exhaló, como si saltara de un acantilado. Ha sido aceptada. Sofía ha pasado todas las pruebas, es la mejor de su clase, pero no tenemos suficiente dinero. Necesitamos la matrícula inicial y el primer año. 25,000, mamá. Podríamos pedir un préstamo, pero con nuestros pagos actuales, sería insoportable. Te lo pido a ti, mamá, eres la única que puede ayudarnos. Sé que tienes ese dinero para la operación, pero ¿podrías esperar un año, 2? Tú puedes hacerlo. Y esto es el futuro de Sofía. Es solo un año. Me quedé sentada, apretando el teléfono contra la oreja, y mi pierna comenzó a palpitar tan fuerte que sentí que el hueso iba a explotar. Escuché cómo Ricardo pintaba un cuadro del maravilloso comienzo que esto le daría a Sofía. Cómo llegaría a la Universidad de Salamanca más tarde, cómo lo cambiaría todo. Solo escuché una cosa: tú puedes esperar. Esperar hasta que el dolor sea insoportable, hasta que deje por completo de dormir, caminar, vivir. Esperar hasta que el dolor se extienda a todo mi esqueleto. Mantení esa cifra en mente: 45,000 euros. 25,000 para él y 20,000 para mí, y casi la mitad de mi esperanza. Él sabía que la cirugía ya estaba programada. Sabía lo mucho que la esperaba. No pude responder de inmediato. Solo respiraba en el teléfono. Él tomó mi silencio como indecisión. Mamá, vamos, ¿tanto te cuesta? Todavía puedes caminar, solo que con un bastón. Pero este es el futuro de tu nieta. ¿No quieres que Sofía tenga éxito? Siempre dijiste que la familia es lo más importante. Ahí estaba. Pura manipulación. Vergüenza. Culpa. Cada vez que necesita algo, se acuerda de mis valores.
Vi no a un hombre adulto frente a mí, sino a un niño pequeño tratando de sacarle un caramelo a su madre. Pero lo que estaba en juego era demasiado alto. No un caramelo. Mis piernas. Mi vida sin dolor. Lentamente, pronuncié: Rico, no puedo. La cirugía está programada en 10 días. El doctor dijo. Y entonces explotó. Lo que escuché a continuación no fue un grito, fue un susurro frío y venenoso. El mismo que resonó en mi cabeza cuando escribí el título de esta publicación. Eres la peor madre del mundo, Elena. Siempre piensas solo en ti. Siempre. Es solo una escuela. Elegiste un hueso viejo y desgastado por encima del futuro de tu nieta. No tienes corazón. Colgó. Me quedé sentada en silencio, con la pierna palpitante y ese juicio resonando en mis oídos. Y en el momento en que el dolor de mi pierna se hizo insoportable, tomé una decisión. Y no fue a favor de Sofía. Llamé a la clínica para confirmar la cirugía y pagar el saldo restante. Se sintió horrible, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que me estaba defendiendo. Y entonces, recibí un mensaje de Laura. El mensaje de 25,000 euros de mi nuera fue la primera señal clara de que no estaban simplemente pidiendo, sino exigiendo. Y lo que sucedió después con mi cuenta de ahorros me heló la sangre. El silencio después de que Ricardo colgara fue ensordecedor. No era solo la ausencia de sonido, era el corte abrupto de una relación tensa durante años, ahora oficialmente rota por un precio de 25,000 euros. Tenía la cabeza a mil no solo por el dolor, sino por darme cuenta de que mi propio hijo me veía puramente como una cuenta bancaria con piernas. Y ni siquiera buenas piernas. Me senté en el sofá, frotándome la cadera, sintiendo el dolor sordo y chirriante. Un recordatorio constante y terrible de por qué esos 45,000 euros no eran negociables. Mencioné que confirmé la cirugía. Lo hice. Después del ataque venenoso de Ricardo, una extraña claridad fría se apoderó de mí. Era un instinto de supervivencia. Llamé a la clínica San Juan y hablé con la coordinadora, confirmando la cita preoperatoria y asegurándome de que se programara la transferencia final por el importe total, que estaba en mi cuenta de ahorro de alto rendimiento. Necesitaba moverme rápido antes de que la culpa que Ricardo me había lanzado carcomiera mi determinación. Me sentía como un general asegurando una fortaleza contra un asedio liderado por mi propia familia. Luego llegó el mensaje de Laura. No era una pregunta, una súplica, ni siquiera una disculpa por el arrebato de Ricardo. Era un único mensaje, cortante, que llegó 15 minutos después. Laura, necesitamos la transferencia de 25,000 euros para el viernes al final del día. La academia no mantendrá el cupo pasado el plazo. Ricardo tiene razón. Tienes que hacer esto por Sofía. Ella se lo merece. Ni un hola, Elena. Ni un ¿cómo estás? Solo un ultimátum financiero, envuelto en la supuesta superioridad moral de hacerlo por la nieta. La audacia me revolvió el estómago. Confirmó mi sospecha más oscura, lo habían planeado. Vieron la fecha de mi operación, mi salvavidas, como su fecha límite. Pensaron que podían presionarme para que sacrificara mi movilidad por su ambición. No respondí de inmediato. Necesitaba saber exactamente cuánto esperaban que sufriera. Esa noche, el dolor en mi cadera me mantuvo despierta, por supuesto. Tomé una pastilla extra para el dolor, me acosté allí y traté de racionalizar el comportamiento de Ricardo. ¿De verdad pensó que podía simplemente esperar? ¿Realmente creía que el dolor era solo un pequeño inconveniente? Recordé la Navidad de hace 2 años, cuando intenté ayudar a trinchar el cordero y mi pierna cedió, enviándome directamente al suelo y destrozando la buena fuente de porcelana. Ricardo se quedó allí, con aspecto molesto por haber arruinado el momento, no preocupado por que me hubiera lastimado. Me han visto luchar, pero nunca han visto realmente mi lucha. A la mañana siguiente, jueves, decidí revisar mi cuenta de ahorros nuevamente. Solo una verificación rápida para calmar mis nervios, para ver el reconfortante saldo de 45,000
€000 listo para la transferencia a la clínica. Inicié sesión en el portal del banco. La pantalla cargó. Mi respiración se cortó en mi garganta. El saldo actual era de 20,000 €. 25,000 € se habían ido. Simplemente desvanecidos. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome contra las costillas. Pensé que era un error bancario, un fallo. Revisé frenéticamente las transacciones recientes. Y allí estaba, 2 días antes, una gran transferencia saliente etiquetada, R. Gutiérrez pago matrícula. El nombre completo de Ricardo es Ricardo Gutiérrez. Mis cuentas bancarias eran separadas. Mis contraseñas eran seguras. La única forma en que pudo haber accedido a mi cuenta era a través de la llave de la caja de seguridad conjunta que guardaba en casa, donde estaba el token de seguridad del banco que usaba para grandes transferencias, o teniendo acceso a mis documentos compartidos antiguos. De repente, la llamada del miércoles no fue una súplica desesperada, fue una distracción. Me llamó para medir mi resistencia después de que ya había tomado el dinero. Quería oírme decir que sí, para poder afirmar que fue un préstamo, no un robo descarado. Debe haberlo hecho durante el fin de semana, antes de que me llamara. Mis manos comenzaron a temblar tanto que se me cayó el teléfono. Esto no se trataba solo de una escuela, se trataba de traición, de Ricardo cruzando una línea que nunca imaginé que se atrevería a tocar. No solo tomó el dinero, efectivamente robó mi cirugía. Me dejó exactamente la mitad del importe, la cantidad precisa que necesitaba, sabiendo que me dejaba con fondos insuficientes para la operación que era en 10 días. Intenté llamar a Ricardo. Directo al buzón de voz. Intenté con Laura. Buzón de voz. Sentí una oleada de rabia fría y pura que era mucho más intensa que cualquier dolor físico que hubiera sentido. Esto no era solo un conflicto, era una guerra que habían declarado. Tenía exactamente 10 días, la mitad del dinero, y una pierna palpitante que me recordaba cada minuto que mi futuro acababa de ser robado por las mismas personas a las que se suponía que debía amar y en las que debía confiar. Y tenía que averiguar cómo recuperarlo, porque ahora, elegirme a mí misma no era una preferencia, era la única manera de no terminar lisiada. El sentimiento al ver esos 25,000 € desaparecidos fue peor que cualquier punzada de dolor en mi cadera. No era solo dinero, era el acto máximo de falta de respeto, una declaración de que mi dolor, mi futuro y mi vida cuidadosamente planificada eran notas a pie de página desechables en su narrativa de ascenso social. Mi furia se estabilizó en algo frío y analítico. No podía simplemente llamar a la policía, él es mi hijo, e involucrar a la ley quemaría el puente permanentemente, algo que aún no estaba completamente lista para hacer. Necesitaba enfrentarlos, ver sus rostros y entender cómo justificaban este robo. La confrontación ocurrió ese mismo viernes, 3 días después de la llamada inicial de Ricardo. Los llamé y dije que necesitaba ver a Sofía de inmediato. Usé su nombre como cebo, no se negarían a eso. Acordaron reunirse en su casa esa noche, en el barrio de Triana. El viaje en coche fue una tortura. Cada bache en la carretera enviaba una sacudida de agonía al rojo vivo a través de mi cadera, pero me obligué a concentrarme en el plan, sin gritos, sin lágrimas, solo hechos duros y una determinación inquebrantable. Cuando llegué, el ambiente era superficialmente acogedor. Sofía estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina, ajena a la bomba emocional que hacía tic-tac en la habitación. Laura me ofreció café con una sonrisa forzada y frágil. Ricardo estaba apoyado contra la encimera, con los brazos cruzados, con un aspecto a la defensiva y ligeramente engreído. Sofía, cariño, la abuela te quiere mucho, dije, besando su frente. Necesito hablar con tus padres ahora, ¿de acuerdo? Una vez que Sofía subió a su habitación, dejé mi bastón y caminé directamente hacia la mesa de la cocina, obligándome a mantenerme erguida a pesar de la agonía que me desgarraba la pierna. Abrí la aplicación bancaria en mi teléfono y la coloqué sobre la mesa entre ellos. La pantalla mostraba la transacción condenatoria, R. Gutiérrez pago matrícula. 25,000 €. No grité.
Mi voz era un murmullo bajo y constante. La cirugía está programada en 10 días. Me robaste la mitad del dinero. Robaste mi operación, Ricardo. Laura apartó la mirada de inmediato, un rubor subiéndole por el cuello. ¿Pero Ricardo? Ni siquiera se inmutó. Se acercó, cogió el teléfono, examinó la pantalla y luego lo volvió a colocar lentamente. Tenía la misma expresión falsa e inquietantemente tranquila que tenía en el teléfono. Sí, lo hice, afirmó Ricardo simplemente, encogiéndose de hombros. Y transferí el dinero a la Academia Alcántara esta mañana. Está hecho. Sofía comienza la próxima semana. Lo confirmaron. Su admisión fue tan directa, tan desprovista de remordimiento, que me dejó sin aliento. ¿Cómo pudiste, Ricardo? ¿De verdad pensaste que podías simplemente tomarlo? Este dinero era para que yo pudiera volver a caminar. Se inclinó, su voz bajó a un susurro áspero, la máscara de cortesía finalmente se resquebrajó. ¿Y qué esperabas, mamá? No ibas a ayudarnos. Ibas a gastar 45,000 euros en ti misma cuando tu única nieta necesitaba un futuro. Tienes 52 años, ya tuviste tu vida. Sofía tiene 14. Esta es la única oportunidad que tenemos. Estábamos desesperados, pero tú solo fuiste egoísta. ¿Desesperados? Me robaste a tu madre lisiada. Tomé lo que por derecho se debía al futuro de mi hija, me siseó. Y no es un robo, mamá. Es un préstamo. Te lo pagaremos. Quizás el próximo año. Quizás en 2 años. Puedes reprogramar la cirugía. Laura finalmente habló, con voz temblorosa pero firme. Mira, Elena, sabemos que esto es difícil, pero ya está hecho. El dinero está gastado. Te quedan 20,000 euros. Quizás puedas encontrar una clínica más barata. ¿O conseguir un préstamo? ¿Creen que después de esto, alguna vez volveré a ayudarlos? Mi voz tembló con rabia reprimida. Usaron mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo y mi emergencia médica como palanca. Esto es chantaje emocional y abuso financiero, Ricardo. No voy a reprogramar. No voy a pedir un préstamo. Acerqué el teléfono a él. Tienen 2 días para devolver esos 25,000 euros a mi cuenta. 2 días. O llamaré a la policía y presentaré una denuncia por hurto mayor. Ricardo se rió. Fue un sonido corto, brusco y feo. Adelante, mamá. ¿Crees que me importa? Llama a la policía y les diré que fue un préstamo sin garantía para la educación de mi hija. Un regalo, tal vez. ¿Cómo vas a demostrar que lo robé? El rastro documental solo muestra una transferencia de tu cuenta a la escuela, un depósito hecho por la abuela. Buena suerte convenciendo a un juez de que arruiné el futuro de tu nieta por un reemplazo de cadera retrasado. Solo parecerás rencorosa y egoísta. La tensión era tan densa que apenas podía respirar. El aire se sentía pesado, metálico. Había considerado todos los ángulos. No solo había robado el dinero. Había neutralizado mi capacidad de tomar represalias legalmente sin destruir su vida por completo, una elección que sabía que yo dudaría en tomar. Él estaba apostando a que mi instinto maternal anularía mi autoconservación. Agarré mi bastón, el movimiento enviando una nueva ola de dolor cegador a través de mi pierna. Lo miré fijamente, sintiendo como cada gramo de amor que tenía por él se convertía en ceniza amarga. Tienen 10 días hasta mi cirugía. No me van a pagar en 2 días, lo sé. Pero necesitan saber esto, Ricardo. Si me veo obligada a posponer esta cirugía, nunca los perdonaré a ninguno de los dos. Y no solo perderán a una madre, sino que Sofía perderá a la abuela que paga su matrícula universitaria, porque me aseguraré de ello. Me fui, temblando, no por el dolor en mi pierna, sino por el cálculo frío y despiadado que acababa de presenciar en los ojos de mi hijo. Había desestimado mi amenaza. La cuenta regresiva había comenzado y ahora tenía que encontrar 25,000 euros en 10 días o enfrentarme a un futuro lisiado por una deuda debida a la codicia.
Egoísta de mi propio hijo. Encontré un oscuro resquicio legal en el acuerdo financiero de la academia que podría obligar a Ricardo a devolver el dinero. Pero explotarlo significaba destrozar el primer día de escuela de Sofía, y de repente me enfrenté a una elección moral, mi capacidad para caminar o la tranquilidad de mi nieta. Después de esa brutal confrontación, la atmósfera entre nosotros era tóxica. Ricardo y Laura dejaron de responder a mis llamadas o mensajes. Era un silencio total y calculado, una estrategia para esperar hasta la fecha de la cirugía, ahora a solo 7 días de distancia. Sentía mi pierna como si estuviera encerrada en hormigón y fuego. Caminar se convirtió en una serie de arrastres cortos y agonizantes. Tomaba analgésicos cada 4 horas, solo para funcionar. Pasé los siguientes 2 días investigando obsesivamente. Mi carrera como contable significaba que era buena para profundizar en los detalles financieros, y no iba a gastar 20,000 euros en un abogado solo para demostrarle algo a mi hijo. Fui a por la fuente del conflicto, la Academia Alcántara. Encontré sus documentos de ayuda financiera y de acuerdo de matriculación en línea, documentos densos y aburridos que la mayoría de los padres probablemente solo hojeaban. Buscaba un incumplimiento, una penalización, cualquier cosa que hiciera que su pago de 25,000 euros no fuera reembolsable o, mejor aún, sujeto a devolución inmediata bajo circunstancias específicas. El pago estaba asegurado, sí, pero ¿qué pasaba con los términos del contrato? El sábado por la noche, impulsada por café solo y pura desesperación, lo encontré. Enterrado en lo profundo de la sección 4, subapartado C, la cláusula de verificación del estado de matrícula. Establecía que, si bien el depósito inicial no era reembolsable después de que el estudiante comenzara las clases, estaba supeditado a la provisión oportuna de toda la documentación requerida, incluida la prueba verificable de la dirección residencial actual y los registros médicos y de vacunación completos del estudiante, todo con vencimiento 3 días antes del comienzo del primer trimestre. El primer día de escuela de Sofía era el lunes. La fecha límite para la documentación era el domingo. Eso era mañana. Recordé algo que Ricardo había mencionado semanas atrás, quejándose del papeleo. Había lamentado específicamente un resultado de la prueba de tuberculosis requerida que había caducado y lo difícil que era conseguir una nueva cita con poca antelación para una presentación escolar actualizada. Estaba bastante segura de que aún no lo habían hecho. Mi mente se aceleró. Si los documentos médicos requeridos estaban incompletos antes de la fecha límite del domingo, el contrato de la academia les permitía anular la matrícula, declarar al estudiante no elegible para el trimestre, fundamentalmente procesar un reembolso parcial del depósito, menos una tarifa administrativa de 5,000 euros. El reembolso parcial significaba que 20,000 euros serían devueltos. No era el importe total, pero 20,000 euros más mis 20,000 euros existentes sumaban 40,000 euros. Todavía faltaban 5,000 euros de los 45,000 euros totales, pero era suficiente para llamar a la clínica, rogar por un plan de pago para los últimos 5,000 euros y mantener la fecha de mi cirugía. Era mi única salida. El dilema moral era nauseabundo. Para ejecutar esto, tendría que llamar a la escuela, identificarme como la abuela preocupada por la precisión de la presentación y señalar la actualización de vacunación faltante. No estaría mintiendo. Estaría usando mi conocimiento de su negligencia para activar la cláusula de penalización. ¿El resultado directo? Sofía, que ya estaba emocionada, que había elegido su nuevo uniforme y mochila, llegaría a la Academia Alcántara el lunes solo para ser rechazada. Su sueño, aquel por el que Ricardo había robado mi dinero, se haría añicos instantáneamente, y nada menos que en su primer día. Ricardo y Laura se enfrentarían a la humillación pública de que su hija fuera rechazada debido a papeleo incompleto, y se verían obligados a luchar para que Sofía regresara a su escuela pública, todo mientras el reembolso de 20,000 euros se procesaba de vuelta a la fuente del pago original, que era mi cuenta bancaria.
Este era el punto de inflexión. Tenía el poder de recuperar mi vida, mi salud y mis ahorros, pero el coste era infligir daño emocional a mi nieta de 14 años que era totalmente inocente en esto. ¿Podría elegir mi movilidad por encima del bienestar emocional de Sofía? ¿Era realmente el monstruo egoísta que Ricardo afirmaba que era? Llamé a la clínica de nuevo, con la voz tensa. Necesito confirmar el proceso de pago. Si pago 40,000 euros el domingo, aún podemos mantener el puesto para la cirugía el próximo miércoles, y podemos discutir un pequeño plan de pago de 5,000 euros. La coordinadora dudó. Es muy inusual, Elena. Preferimos el importe total por adelantado. Pero déjeme hablar con el departamento de facturación. Tenía menos de 24 horas. El teléfono estaba en mi mano, el número de admisiones de la Academia Alcántara ya marcado. Mi dedo se cernía sobre el botón de llamada. Podía salvarme, pero aplastaría a Sofía en el proceso. El dolor en mi cadera se avivó, una orden aguda e innegable. Caminar o sacrificarse. Tenía que elegir. Hice la llamada. Fue una elección entre un bastón de por vida y destrozar el día más importante para mi nieta. Pero la verdadera sorpresa no fue el dinero. Fue quien apareció en mi puerta con un cheque y lo que tenían que decir sobre Ricardo. La elección se sintió como un alambre de púas ético extendido sobre un abismo de dolor. Mi dedo temblaba sobre el botón de llamar a la Academia Alcántara. Era domingo por la mañana, la fecha límite absoluta para los documentos escolares de Sofía. Había pasado toda la noche en vela, paseando por mi pequeña sala de estar, el bastón haciendo clic rítmicamente. Dolor, consecuencia, dolor, consecuencia. La coordinadora de la clínica me había devuelto la llamada. No podían garantizar la cirugía con solo 40,000 euros. Eran 45,000 euros firmes o perdía mi cupo. El dolor se avivó, dándome el empujón final y necesario. Ricardo no me había dejado otra opción. Él había hecho de esto un juego de suma cero. Si yo iba a caminar, Sofía tenía que caer. Respiré hondo, el frío acero de la autoconservación endureció mi determinación. Presioné llamar. Cuando la oficial de admisiones, una mujer muy educada llamada señorita Ruiz, respondió, me presenté. Confirmé el nombre de Sofía y luego, usando el tono profesional y plano que reservaba para las auditorías fiscales, expresé un interés preocupado por la finalización de todos los formularios médicos requeridos, citando específicamente la autorización de tuberculosis. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, dije con fluidez. Mi hijo, Ricardo, mencionó que había un problema con el momento de los análisis de laboratorio actualizados. ¿Podría confirmar que el archivo está 100% completo y cumple con la sección 4C? Hubo una larga pausa en la línea. Escuché el crujido de papeles. Cada segundo se sintió como una hora. Un momento, señora Gutiérrez, dijo la señorita Ruiz finalmente. Luego regresó, su voz notablemente más fría. Parece que, de hecho, todavía nos faltan los resultados actualizados de la PPD. Gracias por llamar nuestra atención sobre esto. Dado que la fecha límite es hoy y esta documentación es obligatoria para todos los estudiantes, lamentablemente debemos. Gané. La victoria fue inmediata y amarga. Había asegurado mi vida, pero a costa de aplastar el sueño de una niña en el precipicio de la realización. Colgué antes de que pudiera terminar, incapaz de escuchar la confirmación oficial del rechazo de Sofía. En el momento en que el teléfono golpeó la mesa, sonó el timbre. Era Laura, la esposa de Ricardo. Estaba parada allí, no con la mueca frágil que usó la otra noche, sino con el rostro surcado de lágrimas y con un aspecto completamente derrotado. En sus manos, agarraba un sobre grueso y doblado. Elena, necesito hablar contigo, susurró, entrando. Es demasiado tarde, Laura, dije, con voz hueca. Está hecho. Hice la llamada. Sus ojos se abrieron en un destello de angustia. ¿Tú bloqueaste la matrícula? Inclinó la cabeza, agarrando el sobre con más fuerza. Lo sabía.
Ricardo dijo que no lo harías, pero yo sabía que lo harías. ¿Qué esperabas, Laura? Él me robó la capacidad de caminar. Ella me miró, una tristeza genuina llenó sus ojos. Lo hizo. Y yo se lo permití. Lo siento, Elena. Pero por eso estoy aquí. Me tendió el sobre. Él no sabe que hice esto. Fui al banco esta mañana. Saqué hasta el último céntimo de mi fondo de jubilación, mi plan de pensiones y la pequeña cuenta de ahorros que tenía escondida para emergencias. Son 25,000 euros. No solo los 20,000 euro que tomó, sino 5 extra para cubrir la diferencia para la clínica. Me quedé mirando el sobre, estupefacta. La pura desesperación en su acción, liquidar su jubilación, me golpeó más fuerte que el robo de Ricardo. ¿Por qué? Logré decir finalmente. Porque amo a Sofía, Elena, pero también veo en lo que se está convirtiendo Ricardo. Es imprudente, tiene derecho y usa a la gente, incluso a su propia madre. Me convenció de que teníamos derecho a tu dinero, de que tenías que pagar. Pero al verte allí parada la otra noche, viendo el dolor en tus ojos, me di cuenta de que no solo te robó a ti, robó mi paz. Y no voy a criar a Sofía en un hogar donde su padre es un ladrón que lisió a su propia madre por una insignia escolar. No permitiré que su codicia arruine mi conciencia también. Dejó el sobre la mesa. Toma el dinero. Hazte la cirugía. Te necesito sana. Y necesito que entiendas que Ricardo hizo esto, no yo, y ciertamente no Sofía. Él nos puso a todos en esta horrible posición y yo lo estoy arreglando. Hizo una pausa, luego añadió el detalle final y escalofriante. Y cuando Ricardo se entere de que usé mi jubilación para reemplazar el dinero que robó, dinero que creía que estaba pagando de forma segura la matrícula de Sofía, lo estoy dejando. Presenté el papeleo esta mañana. Me llevo a Sofía y consigo un apartamento. Se dio la vuelta y se fue, desapareciendo tan rápida y silenciosamente como había llegado. Me quedé sola con un cheque de 25,000 euro completo, el dinero para mi cirugía, y el conocimiento repentino y devastador de que el robo había hecho estallar toda la vida de Ricardo, su matrimonio, la educación privada de su hija y su posición conmigo. Llamé a la clínica inmediatamente y confirmé la transferencia de 45,000 euro, asegurando la cirugía. La operación se llevó a cabo según lo programado el miércoles. Ahora puedo caminar. Lentamente, con fisioterapia, pero camino. Pero la curación física no es nada comparada con la cicatriz emocional. Ricardo me llamó desde un número desconocido una semana después de la cirugía. Estaba histérico, acusándome de confabularme con Laura, de destruir su vida solo por despecho. Dijo que yo era egoísta, implacable y cruel. Escuché toda su diatriba hasta que se quedó sin aliento. Luego dije una cosa, me llamaste la peor madre del mundo por elegir caminar. Me robaste la vida. Laura eligió su conciencia y la paz de Sofía por encima de tu codicia. Ahora estás solo con tu elección, Ricardo. Espero que puedas alejarte de eso. Colgué. No he hablado con Ricardo desde entonces. Sofía está de vuelta en la escuela pública, sobresaliendo. Laura y yo estamos hablando, reconstruyendo lentamente una conexión. El dinero ha vuelto y mi pierna está sanando. Pero la pregunta sigue siendo, ¿fui yo la villana por protegerme? ¿O fui simplemente la víctima que se vio obligada a defender su propia vida contra las exigencias egoístas de su propia sangre? Ricardo lo perdió todo porque tomó los 25,000 euro. Yo perdí un hijo porque insistí en quedarme con los 45,000 euro. Y todavía no sé qué pérdida duele más.